Mi nombre es Valeria Hinojosa, los estaré acompañando en esta clase de hoy desde Bogotá, Colombia, una de las sedes de la Escuela Técnica EADIC. La masterclass de hoy forma parte de un ciclo de clases gratuitas que hemos estado dando para que todas las personas tengan acceso a contenidos total y completamente actualizados y de una manera u otra conozcan un poquito más de lo que es EADIC. Quizás muchos de ustedes ya nos conocen y saben nuestra oferta formativa, sin embargo, les quiero recordar que ADIC es una escuela técnica que tiene más de 10 años de experiencia, que tiene dentro de su oferta formativa más de 350 experiencias, entre ellas másteres, diplomados, cursos cortos. Asimismo, también tenemos 12.500 alumnos, exalumnos se han formado con nosotros, siempre apoyados con 400 docentes calificados y completamente certificados y activos en el ámbito profesional. Asimismo, EADIC hemos asesorado a más de 100 empresas en la formación de todo su personal. 100% de nuestros docentes son profesionales activos, tenemos un 70% de la realización de los cursos, es decir, una vez que alguien toma una oferta formativa nuestra, el 70% pues lo vuelven a repetir y tenemos una clasificación de 8.75 en la escala, en las encuestas de satisfacción. En EADIC hemos desarrollado unos pilares, como les venía comentando. El principal de ellos, y algo que nos caracteriza y nos enorgullece mucho, es que cada uno de nuestros alumnos tiene un grupo de asesores académicos que los van a acompañar durante su desempeño con nosotros. Asimismo, hay experiencias multimedia, tal es un ejemplo, esta webinar, más o menos de esta manera se desarrolla una clase en el máster, con entornos dinámicos y flexibles, foros, para poder compartir experiencia, que no importa dónde la persona se conecte, se sienta integrada a una red, y es por eso que nosotros decimos que estamos en un entorno multicultural, porque tenemos alumnos de más de 42 nacionalidades diferentes, en una metodología 100% online que les permite a nuestros alumnos conectarse donde, cuando quiera, se adapta a cualquier horario, porque realmente es el alumno quien lo coloca. Y bueno, asimismo nos apoyamos siempre en programas informáticos actualizados con licencia formativa. Asimismo, nosotros también en EADIC hemos querido a lo largo de los años establecer diferentes alianzas para ir consolidando un poquito más nuestra presencia y bueno, fruto de ello ha sido alianzas con Building Smart, ANSET en España, incluso con la UCAM, con la UDIMA, la Universidad de Alcalá. La UCAM y la UDIMA incluso avalan parte de nuestra oferta formativa también. Tenemos alianzas con la Organización de Estados Americanos para otorgar becas hasta del 60% a ciudadanos latinoamericanos, la Federación Internacional de Estudios Europeos, que es la FIE, que también para los alumnos que están en España pueden optar una beca hasta del 40%. Nuestros másteres, que es nuestro producto, el que les ofrecemos y que de hecho es el máster que está patrocinando la masterclass de hoy, tiene una duración de 12 meses dividido en 8 módulos más un trabajo final de máster. Como les comenté, ofrecen doble titulación académica, una avalada por la UDIMA, por la UCAM y otro título propio de ADIC. Asimismo, esta titulación cuenta con 60 créditos STS y el título es apostillable para la apostilla de la Haya. Esto es parte de nuestro programa de becas, como le venía comentando, las becas FIE, las becas OEA, que otorgan entre un 40 y un 60% de descuento en la matrícula total a nuestros alumnos, más de 3.000 alumnos becados desde el 2013. Esto es un número que nos enorgullece y de verdad es algo que queremos seguir fomentando porque creemos en la capacitación y que no haya límites en la formación de profesionales, sobre todo en el ámbito de la ingeniería y construcción, que bueno, es donde todos nos estamos desarrollando el día de hoy. Para postularse es muy sencillo, les explico brevemente, tienen que llenar un formulario que está en adic-becas.com, allí planifican realizar una entrevista telefónica, envían una documentación, se espera un resultado del comité de admisiones, realizan la matrícula y comienzan clases. Realmente, y bueno, los criterios ya después cada uno de los asesores se los van explicando. Como les comenté, EADIC está presente en 3 países, a pesar de que somos una escuela
online, pues hemos buscado tener presencia en diferentes países, tal es el caso de que estamos en España, donde está nuestra sede principal, en Madrid, estamos en Bogotá, Colombia, que es donde les estoy hablando, y en Lima, Perú. Cualquier duda, como les comenté, y bueno, a Marco, que ustedes tengan con nosotros, pues simplemente nos contactan a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, nos escriben a través de la misma página web. Nosotros estamos completamente a su disposición para poderles atender cualquier duda. Ahora bien, es el momento de presentar al profesor Antonio Blanco. Él es ingeniero técnico industrial, licenciado en ciencias físicas y también tiene un diplomado de estudios avanzados, ingeniero de empresas, de control de calidad y diseño, profesor del Instituto de Formación Profesional, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, también es docente en la Universidad de Valencia, en la Universidad de la Florida de Valencia. Es autor de 12 publicaciones en las editoriales Paraninfo, McGraw-Hill, y tiene artículos en revistas y congresos internacionales. Y por supuesto, es docente de nuestro máster online en electrónica industrial, automatización y control. Profesor, es un gusto acompañarlos a todos ustedes. Les dejo a los alumnos. La clase es toda suya. Buenas tardes. Vamos a ver la ponencia que vamos a analizar esta mañana. El título es La electricidad, la electrónica y la automatización. Respecto a la descripción y justificación de los contenidos, vamos a ver qué relación qué relación tenemos entre la electricidad, la electrónica y la automatización. Sabemos, esta es la portada que vamos a analizar. La presentación ya la habéis, la hemos tenido. Soy Antonio Blanco, profesor, ingeniero físico, he escrito artículos y libros y actualmente soy profesor de automatización y de electricidad en dicho máster. Para ver la relación que podemos encontrar entre la automatización, la electrónica y la electricidad, sabemos que los autómatas programables, los autómatas o PLCs, tienen unos circuitos en su interior. Esos circuitos que encontramos en su interior va a ser una electrónica. Esa electrónica estará basada en la electrónica analógica y la electrónica también digital. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta los tres conceptos aquí que vamos a analizar, que vamos a justificar, o sea, la electricidad, la electrónica y la programación? Porque en el autómata programable va a estar diseñado con circuitos electrónicos, con circuitos microcontroladores, con una compatibilidad electromagnética para impedir para conseguir que sea inmune a los ruidos electrónicos, a los ruidos industriales. Entonces, todo esto está relacionado con la electrónica, además de la programación. La programación se basa en una programación a partir de una electrónica digital, en unas funciones AND, en unas funciones OR. ¿Y por qué tenemos que también ver qué ocurre con la electricidad? Porque sabemos nosotros que el autómata va a ser un sistema de control, pero ese sistema de control va a actuar sobre una potencia. En la industria esa potencia pueden ser motores de potencia, motores normalmente trifásicos, van a hacer circuitos de potencia que van a pedir corriente. Esas corrientes van a tener que ser calculadas porque se tienen que dimensionar tanto los mecanismos de protección, fusibles, magnetotérmicos, así como las líneas por las que va a pasar esa energía eléctrica, se tienen que dimensionar y por lo tanto se tienen que calcular esas líneas en función de la corriente. Para hacer, por lo tanto, cualquier automatización vamos a necesitar tener conceptos de electricidad, tener conceptos de electrónica y tener conceptos de automatización. Aquí os he resumido unos pequeños conceptos que podemos ver que se analizan con mucha más profundidad en el máster. Empezamos por lo más básico, que es la electricidad. Que sea lo más básico respecto a la automatización no quiere decir que sea lo menos importante, porque sabemos que el autómata funciona porque le llega una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica tiene que haber sido generada por un generador. El generador aunque el autómata funcione con corriente continua, la energía eléctrica se transporta a distancia normalmente en corriente alterna. Por lo tanto, aquí estamos hablando de generadores, estamos hablando de fuente de alimentación, estamos hablando de corriente, de dimensión de conductores. Para todo ello vamos a tener que basarnos en unos conceptos de electricidad, y en esos conceptos de electricidad pues sabemos por una parte que así entrando en lo que es electricidad, qué es un terminal, qué es un cortocircuito, qué es un circuito abierto, qué es un interruptor.
Entonces, todo esta, que es un, por ejemplo, un terminal, el punto donde se establece una conexión eléctrica. Eso sería en la teoría, en el análisis analítico de lo que ocurre en ese circuito. En la práctica sería muy parecido, pues, a una regleta, a un borne de conexión. Un cortocircuito, sabemos que existe un cortocircuito cuando un conductor se pone en contacto con el otro. Se comenta aquí a la conexión en la cual no existe resistencia. Sabemos que siempre un conductor va a tener una resistencia al paso de la corriente eléctrica, a no ser que sea un superconductor. Normalmente no va a ser un superconductor, vamos a tener un cortocircuito con la resistencia interna, con la resistencia de ese conductor entre esos dos conductores sea muy pequeña. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para que en lugar de quemarse los conductores se salte la protección térmica, normalmente un fusible o un magnetotérmico. En el momento que tenemos una corriente, durante un tiempo determinado, nada es instantáneo, el fusible tardará un tiempo en fundirse, la medida de protección también tardará un tiempo, pues ese tiempo será que estará por el que estará circulando por los conductores la máxima corriente. Tienen que aguantar, no se tienen que quemar. Sabemos que muchos accidentes eléctricos que podemos encontrar en las industrias, en las viviendas, son accidentes debido a incendios provocados por cortocircuitos, por sobrecargas de los conductores. Circuito abierto, ausencia de corriente entre dos puntos. Si, por ejemplo, nosotros estuviésemos hablando de energías renovables, por ejemplo, de energía fotovoltaica, pues son dos parámetros fundamentales en la potencia que nos puede generar una placa fotovoltaica. Aproximadamente es 0,75 por la corriente cortocircuito de la placa fotovoltaica por la tensión en circuito abierto. Es decir, tensión en circuito abierto, cuando un generador estamos hablando de tensión en circuito abierto, estamos hablando de la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es la tensión que vamos a ver en los extremos de ese generador, suponiendo una resistencia interna, suponiendo que no hay corriente. Si no hay corriente, entonces despreciamos el efecto de la resistencia interna y la tensión que medimos en el exterior es la misma que la fuerza electromotriz. ¿Qué es un interruptor? Un interruptor, sabemos lo que vamos a hacer con un interruptor. Vamos a permitir el paso o no de la corriente eléctrica. Por ejemplo, aquí dentro de estos conceptos básicos de electricidad, pues aquí veríamos, no vamos a verlos todos ahora solamente en una sesión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar un circuito para ver lo que va a ocurrir. Esto que es lo que tenemos aquí, una introducción a lo que sería una de las formas más sencillas y más prácticas y más potentes de analizar un circuito eléctrico. Cuando se está empezando con los conceptos eléctricos, siempre es mejor empezar con aprendiendo los teoremas. Y para aprender los teoremas es siempre mejor empezar con corriente continua, como tenemos aquí, porque las mallas, en este caso es un circuito que analizamos por mallas, nosotros hacemos esos dos recorridos por los circuitos mediante dos mallas y los generadores son de continua y los resultados de las corrientes serán en continua. Si nosotros trabajamos con corriente alterna, tenemos que especificar que tiene que ser corriente alterna sinusoidal. Si la corriente alterna es sinusoidal, entonces trabajaríamos con complejos. Si la corriente alterna no es sinusoidal, por ejemplo, una onda rectangular puede ser alterna si tiene valor positivo y valor negativo, pero no es sinusoidal. Entonces no podemos sustituir la impedancia del condensador por 1 partido C omega J y ni podemos sustituir la impedancia de la bobina por L omega J. Lo que se hace es transformar el operador omega J en el operador derivada respecto al tiempo, realizar las ecuaciones diferenciales, resolverlas y entonces tendríamos, por ejemplo, los resultados para un impulso, por ejemplo, escalón. ¿Por qué os comento impulso escalón? Porque son interferencias en forma de impulso que puede llegar, por ejemplo, por descarga atmosférica o se puede introducir, por ejemplo, por la puesta en marcha de un motor si no está diseñada convenientemente esa protección, esa compatibilidad electromagnética que puede afectar a los circuitos microcontroladores. Aquí en este caso eléctrico, pues ya vemos las mallas, tendríamos dos mallas, tenemos los resultados, tenemos en un lado de igualdad las tensiones de los generadores en los cuales hemos supuesto que la resistencia interna es nula, lo hemos supuesto, podríamos tenerlo en cuenta, simplemente es intercalarlo en las ecuaciones, y tenemos en un extremo de la igualdad la suma algebraica de las tensiones que tenemos en los generadores y en el otro extremo de la igualdad la suma algebraica de las caídas de tensión.
se resuelve, si nos fijamos, en este caso por mallas, las incógnitas son las corrientes de malla. Recordar que la corriente en una malla, esto es una malla, no tiene que tener ningún componente en su interior. Aquí no tenemos también otra malla, no tiene ningún componente en su interior. Si alguno podría pensar, ¿y la malla externa? La malla externa no es una malla, no es una malla porque si yo dijera, quiero tener en cuenta esa malla externa que no es una malla, no entraría dentro de la definición de malla porque su interior tiene una rama. Es condición, por definición, de malla es que que tenga un núcleo interno vacío sin ningún componente. Tenemos varios temas, más que muchos conceptos en electricidad, tenemos bastantes conceptos que analizar, si depende del nivel que tenga cada uno. Uno de los métodos que tenemos también es lo que se denomina transformación de fuentes, que en realidad es la justificación de lo que se denomina teorema de Thevenin, teorema de Norton. Aquí haríamos al principio este análisis de lo que es la corriente continua y cuando ya sabemos cómo se analizan los circuitos en corriente continua, que cada vez es más importante tener en cuenta lo que ocurre con corrientes elevadas en corriente continua debido a esos huertos, a esos generadores de energía fotovoltaica. Esos generadores de energía fotovoltaica sabemos nosotros que, por ejemplo, una placa fotovoltaica nos da la energía eléctrica, nos convierte la radiación electromagnética que incide sobre ella. Sabemos que la corriente que circula por una placa por un fotodiodo cuando está polarizado inversamente sería la eficiencia cuántica por la carga del electrón por la cantidad de fotones por segundo que llegan. Entonces en ese caso estaría trabajando la placa fotovoltaica como fuente de corriente, pero si la hacemos trabajar como fuente de tensión, también tenemos tensión continua. En el otro caso era corriente continua, tensión continua. En ambos casos es continua, y si nosotros queremos utilizar dicha energía continua, lo que tenemos que hacer es utilizar un inversor. Utilizamos un inversor para transformar la corriente continua en corriente alterna. Y si está conectado esto a la red eléctrica, será inversores conectados a la red eléctrica o para viviendas aisladas. ¿Todo esto qué tiene que ver? Pues porque estamos entrando dentro de la electrónica, porque todo está relacionado, la electrónica, la electricidad y la automatización. En función de los proyectos que se tengan que hacer, seguramente tendremos que tener en cuenta los tres apartados. Los tres apartados que serían los cálculos eléctricos, los cálculos para la electrónica de control, los cálculos para esa electrónica de potencia y la programación mediante microcontroladores o mediante autómatas programables. Dentro de la corriente alterna, recordar lo que es una corriente alterna, en este caso sinusoidal, porque en la industria, en el transporte de energía eléctrica, normalmente es en forma de corriente alterna sinusoidal. Surge aquí ahora esta aclaración porque precisamente en los inversores se intenta conseguir una corriente alterna sinusoidal mediante algo que se denomina PWM. Está basado en una corriente alterna pero rectangular. Entonces los armónicos son distintos para una onda sinusoidal o para una onda rectangular, y habrá que tener en cuenta todo ello para el cálculo de ese inversor. Entonces aquí nosotros en una tensión variable o en una corriente variable tenemos un valor máximo, un valor de pico. En matemáticas es la amplitud, en electricidad electrónica el valor de pico, y de valor de amplitud superior a amplitud inferior, valor de pico a pico, que es como se conoce a veces. Entonces, el valor instantáneo de una tensión o de una corriente sería la amplitud o el valor de pico por el seno de omega t. Omega, recordar que es la cantidad de vueltas por unidad de tiempo. La cantidad de vueltas por unidad de tiempo en un vehículo, en un coche, normalmente se dice en una máquina revoluciones por minuto. Si lo queremos analizar en el sistema internacional, sabemos que W es la velocidad en radianes por segundo y T es el segundo. ¿Por qué? Porque a veces dentro del seno de omega t se introduce, phi. Ese valor phi es el desfase. Si estamos hablando, por ejemplo, de un desfase de 30 grados, nosotros no podemos sumar así como así es omega t más 30 grados, porque la unidad de omega t es radianes por segundo, la unidad de ese ángulo está en radianes y los 30 grados están en grados.
Tendríamos que transformar los grados a radianes o los radianes a grados para poder realizar la operación. Y luego, si estoy trabajando con una calculadora, obtener el seno, introducir la función de radianes o de grados para no tener error. Este valor que tenemos aquí, este valor instantáneo, es el que veríamos nosotros en un osciloscopio. No es el que vemos en un polímetro, no es el que vemos en un tester, en un voltímetro de corriente alterna. En un voltímetro de corriente continua, ¿qué veríamos? Veríamos 0 voltios, porque el valor de pico, o sea, el valor que en un voltímetro de corriente continua nos mide el valor medio. El valor medio de una valor alterna, de una tensión o de una corriente alterna es 0. Si si es exactamente igual la parte positiva a la parte negativa. Entonces el valor medio, tanto de la corriente, tanto de la tensión, es 0. ¿Qué es lo que nos miden entonces los voltímetros de alterna o los amperímetros de alterna? Nos miden los valores eficaces. Valor eficaz de la corriente, valor eficaz de la tensión. Eso hay que tenerlo en cuenta porque cuando nosotros Ya, Juan Carlos, te comento, hay mucha teoría, sí. O sea, es que aquí, cuando nosotros queremos saber todo lo que está ocurriendo, tenemos que ver teoría y tenemos que ver práctica. La práctica, hoy es una exposición un poco de lo que veríamos a nivel teórico y a nivel práctico, porque más práctica, sí, las dos cosas, las tres cosas tenemos que tener en cuenta. La teoría, tenemos que tener en cuenta la práctica, tenemos que tener en cuenta el mantenimiento, la localización de la avería y tenemos también que tener en cuenta cuando estamos diseñando todo esto que muchas veces si hay que hacer un proyecto, quien va a tener que decidir, quien va a tener que elegir los parámetros que se van a colocar es el proyectista. Entonces también, si no quiere dominar todo esto, también tiene que saber elegir. Entonces, todo esto es ahora una introducción. Está claro que ahora una introducción no va a ser una introducción práctica, porque no sabemos los conocimientos que tendrá cada uno. La electricidad, la electrónica y la informática no solamente es cambiar un cable, hay que saber qué cable hay que cambiar, hay que saber qué conexión hay que cambiar y a veces para ello es necesario saber de qué va. A ver lo que nos dice Samuel, es mucha teoría para un ingeniero electrónico, pero tienes que tener que saber que soy un ingeniero electrónico, vale, pues entonces ya sabes de un poco, si eres ingeniero electrónico, ya sabes de qué va. La parte de la electrónica ya la tienes. Esto es una pequeña introducción. Está claro que es la introducción, corriente continua, lo vemos en electricidad, corriente alterna, también la vemos en electricidad, potencia en alterna, tenemos que distinguir la potencia en alterna. A ver, nos dice, bueno, sí, estos son las bases de las bases. O sea, aquí como comprenderéis, la electricidad, la electrónica, la informática no se pueden resumir en media hora. Es solamente una pequeña, muy pequeña introducción, pero una pequeña introducción que puede dar lugar a que veáis un poco todos los conocimientos que se necesitan tener para realizar todo esto correctamente. Porque yo ahora conecto un sistema de potencia controlado por un autómata y a lo mejor tengo que saber simplemente la sección de los conductores para que no se me quemen. O el fusible lo tengo que poner. El fusible que voy a poner. Vale, el fusible que tengo que poner, pues por ejemplo, ese fusible que tengo que poner, ¿es teoría o es práctica? Pues es las dos cosas. Y además, no solamente las dos cosas, también tengo que tener en cuenta la reglamentación, porque la reglamentación me va a proteger a mí y va a proteger al usuario. La instalación no se tiene que quemar. No puedo coger un cable y pongo un cable de 1,5 cuando tiene que ser de 25 milímetros de sección, cuadrados de sección. Entonces, todo esto va unido, la teoría y la práctica. Y cuando yo voy a conectar un sistema de potencia, tengo que tener en cuenta estas expresiones que tengo justo aquí. Si no las tengo yo en cuenta, tendré que llamar a alguien que las tenga en cuenta, porque sin estas expresiones no puedo yo dimensionar una instalación. No lo puedo hacer a ojo. Una cosa es una vivienda donde yo voy a conectar un sistema de alumbrado, por ejemplo, con LED. Ya sé que pues eso, 1,5 milímetros cuadrados para la sección de sistema de alumbrado. Pero cuando yo estoy en una industria, tengo que calcular y a lo mejor ya no es tan estándar. Entonces de aquí tendría que calcular. Aquí tengo potencias en alterna.
Vale, pues seguimos. Potencias en alterna, pero ya pero en monofásica. Sabemos que tenemos en alterna monofásica y trifásica. La potencia en alterna ya vemos que son potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. ¿Vale? Entonces, todo esto, pues también lo estudiaríamos con más tiempo, está claro. Potencia aparente, voltiamperios aparente, potencia activa en vatios y Q la potencia reactiva. Q la potencia reactiva es la que me va a penalizar las compañías eléctricas porque si no compenso esa potencia reactiva implica que la corriente la corriente eléctrica que pasará por mis conductores será superior. Y por lo tanto se puede producir un problema de suministro y se puede producir un problema de sobrecorriente. Pero no solamente tenemos la corriente alterna monofásica, que sería para el alumbrado. Tenemos el sistema trifásico. Cuando quiero potencia, normalmente voy a necesitar un sistema trifásico. Sistema trifásico, también muy por encima vamos a ver, pues tenemos tres bobinas y en el núcleo, en el rotor, está girando un campo magnético. Aquí lo hemos representado simplemente con un imán. Entonces, esto es lo que tendríamos nosotros aquí, tres separados. Sistema polifásico, en realidad el que se utiliza es el sistema trifásico. Alguno podría pensar que podemos poner más conductores. Si ponemos más conductores, vamos a tener un problema económico. No es lo mismo llevar promedio de tres conductores, la energía eléctrica, que llevarla por medio de 6. Finalmente ha quedado reducido a 3 fases. 3 fases que va a depender, si voy a tener 3 o 4 conductores, va a depender de la conexión, de las conexiones que yo realice a estos bobinados. Conexiones que puedo ver. Sí, o sea, la teoría es tan importante como la práctica, sí, está claro, o sea, no puedo saber una cosa, yo puedo saber mucha teoría y si no luego no sé cambiar el tornillo, pues tampoco, pero no puedo coger y pretender que la electricidad electrónica y la programación es cambiar solamente un tornillo, tengo que saber de todo y además, ya lo he comentado, hay que también saber decidir, hay que también saber decidir si uno quiere proyectar, hacer proyectos, ya sean eléctricos, electrónicos o mediante automatización o programable, con autómatas programables, por ejemplo. Aquí tengo 3 bobinas. Estas 3 bobinas dan lugar, según las conexiones que haga, a una conexión en estrella, he puesto solamente una, o una conexión en triángulo. Nosotros, pues, si estamos con ese generador, estamos donde estamos haciendo la conversión de trabajo mecánico, por ejemplo, un salto de agua, a una conversión a energía eléctrica, si me quiero llevar esa energía eléctrica a las ciudades, a los polígonos industriales, me la llevaré en forma de corriente alterna trifásica, pero en triángulo, porque en triángulo tengo 3 conductores que llevar solamente, mientras que en estrella tendría que llevar 3 y además el neutro. Entonces el suministro, el bueno, el transporte de energía eléctrica va a ser mediante líneas trifásicas conectadas en triángulo. Solamente cuando llegas a las últimas subestaciones, donde están los polígonos, donde están las ciudades, donde están los pueblos, ahí ya tendremos un transformador, entrada en triángulo, alta tensión, por ejemplo, 20 kilovoltios de tensión nominal y salida en estrella. En estrella, ¿por qué? Porque puedo tener 400 voltios de tensión nominal entre fases y 230 entre fase y neutro para el alumbrado. Bueno, pues aquí hemos hecho mención solamente a esa conexión en estrella. Podemos ver mucho más, pero ha sido una pequeña introducción a lo que es la electricidad y todo lo que estudiaríamos. La electrónica. La electrónica también la vamos a necesitar en cualquier circuito. La electrónica se puede resumir en varios apartados. Por una parte tendríamos la electrónica analógica, por otra parte tendríamos la electrónica digital y por otra parte tendríamos los microcontroladores y por otra parte tendríamos la electrónica de potencia. Todo esto es también muy amplio. Aquí simplemente se he puesto un ejemplo de lo que es un sistema analógico. Un sistema analógico sigue existiendo y es igual de importante que la electrónica digital, la electrónica analógica. Si yo tengo un sensor activo, yo no puedo tener un sensor activo, un sensor inductivo activo y que directamente me transforme en 0 o en 1 según la detección que realice, porque lo que ese sensor activo va a estar en función de la variación de la permeabilidad y esa variación es muy pequeña. Yo necesito que ese sensor sea, además de inductivo, es un sensor activo.
tiene una amplificación y directamente esa amplificación transforma esos pequeños valores en unos niveles de tensión en forma, por ejemplo, digital, en ceros y unos. Entonces, mi sistema electrónico tiene que ser lo más posible inmune al ruido. El sistema electrónico está basado actualmente en semiconductores. Si el semiconductor ya sabemos que no estamos a 0 grados Kelvin. 0 grados Kelvin estaríamos a 273 grados bajo cero. Como no estamos a 0 grados Kelvin, entonces tenemos un ruido electrónico aleatorio dentro de todos los sistemas eléctricos y electrónicos. Si la relación señal-ruido es elevada, pues entonces no se nota. Pero si la relación señal-ruido no es elevada, que es lo que ocurre cuando se tiene que amplificar, entonces puede ser que sí que se note. No es lo mismo amplificar la señal que viene de una antena, por ejemplo, una señal, si queremos realizar una comunicación de datos por GSM, queremos realizar una comunicación de datos por medios inalámbricos, entonces puede ser que esté trabajando con señales de microvoltios. Si estoy con señales de micrófono, señales de audio, entonces estaría trabajando con milivoltios. No es lo mismo trabajar con milivoltios que con microvoltios. Si la electrónica que tuviera que desarrollar la desarrollara para sistemas de electromedicina, pues también va a depender si es para realizar la amplificación de las señales de ECG, las señales que vienen del corazón, entonces tendría que realizar una amplificación diferencial y trabajar con milivoltios. Pero si es para un encefalograma, entonces mi tensión a amplificar serían de microvoltios. Es muy importante tener esto en cuenta porque la relación señal-ruido puede hacer que no nos funcione. Y también la amplificación para niveles bajos puede ser que tenga que ser, puede ser no, tiene que ser mediante una amplificación diferencial. Aquí vemos lo que va a ocurrir siempre en todo sistema. Esto es un ancho de banda. Es un ancho de banda que quiere decir que deja pasar aproximadamente desde esta frecuencia hasta esta otra frecuencia. Esta frecuencia de aquí, que es la frecuencia inferior de corte, y esta de aquí, ¿cuál es? La frecuencia superior de corte. Si estuviera con un equipo de audio, pues sería aproximadamente desde 20 Hz hasta 20 kHz. Además, esta gráfica es importante que se entienda, porque fijaros lo que nos está diciendo. Este cero, que es lo que nos dice, que es la ganancia en forma de decibelio. Recordar que el decibelio es por definición 20 logaritmo de la tensión de salida partido de la tensión de entrada. Eso se llama ganancia, a veces se representa por una A, por una G, por una H, o función de transferencia. Entonces, eso nos está diciendo lo que ocurre aquí. El ancho de banda me dice el rango de frecuencias que me dejan pasar. La frecuencia inferior de corte corresponde al 70% de valor que tenía antes. En decibelios es 3 decibelios menos. Y la superior de corte exactamente lo mismo, exactamente igual. Dentro de la electrónica, pues está claro que esto es solamente un circuito. Ahí empezaríamos dentro de la electrónica estudiando primero los elementos pasivos, resistencias, condensadores, bobinas. A continuación estudiaríamos los transistores BJT, los transistores JFET, transistores de señal. Transistores de señal, ¿qué es una señal? Señal es una tensión o una corriente pequeña. Mientras que tensión, normalmente, una diferencia potencial, son valores más elevados. Por ejemplo, continua serían 12-24 voltios, en alterna podríamos tener 400 voltios, 230 voltios. Una señal también es una tensión o también es una corriente. Siempre mejor trabajar con señales de tensión. Es más fácil amplificarlas y es más fácil tratarlas. Y también, si podemos elegir, más fácil trabajar con señales variables en el tiempo en tensión alterna. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Si alguno recuerda algo de electrónica, sabemos que es un amplificador operacional configurado como inversor y además de como inversor, como mezclador. También se conocía, también es un sumador. Un sumador, recordar el amplificador operacional, amplificador que es capaz de realizar operaciones analógicas. Ahora no se realizan calculadoras con amplificadores operacionales, pero sí que se realizan aplicaciones mediante estas aplicaciones. Aquí yo tengo un amplificador sumador. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para sumar la señal que me viene, por ejemplo, de un micrófono y que me viene de otro micrófono. O sea, es el concepto básico del diseño de un mezclador. Un mezclador es la utilidad que tiene ahora un amplificador operacional configurado como mezclador, como sumador. Las tensiones de salida, cuando trabajamos con operacionales, siempre mejor realizar las operaciones mediante el análisis por nudos.
Aquí tendríamos otra configuración y ¿por qué os lo he comentado aquí? Porque también es muy importante en cuanto a la amplificación de instrumentación, en cuanto a la amplificación de señales pequeñas, como os he comentado. Es la parte, por ejemplo, es muy importante, es parte de un amplificador diferencial utilizado, por ejemplo, en electromedicina. Es una amplificación diferencial. Mide la diferencia que tengo entre V1 y V2. V1 y V2 entre sí, no entre V1 y masa, no entre V2 y masa, sino entre V1 y V2. Por lo tanto, si V1 fuera el electrodo que me va a una parte del cuerpo y V2 el otro electrodo que me va a otra parte del cuerpo, y yo estoy dentro de una vivienda, de un local o de una clínica, entonces la interferencia que me produce la onda. ¿Qué onda me produce esa interferencia? La onda de la red eléctrica. Porque si yo estoy, por ejemplo, en una habitación, en el techo tengo los conductores eléctricos, en el suelo tengo los conductores eléctricos del otro vecino, estoy en medio de un condensador. En ese condensador, ¿qué ocurre? ¿Qué corriente está pasando por ese condensador a través de vuestro cuerpo? La corriente alterna de la red. Si yo no hago una amplificación, está claro que será muy pequeña, pero si yo no hago una amplificación diferencial, esa amplificación, esa extensión es aumentada por el amplificador y nos daría ruido en la salida. Y si todo esto voy diseñándolo, voy juntando la electrónica analógica junto con la electrónica digital y junto con los microcontroladores y el desarrollo que ha tenido la tecnología, pues puedo llegar a ver lo que a lo mejor alguno de vosotros ya habéis visto. Unos microcontroladores muy sencillos pero muy potentes y muy fáciles de programar y que en este caso son software con el que se programa es abierto, es libre. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, del Arduino. ¿Por qué os he comentado el Arduino? Porque sería una forma de realizar una automatización. Yo cuando cojo y realizo el esquema de una automatización, normalmente lo voy a realizar a partir de un diagrama de flujo en automatización. ¿Cómo se llama ese diagrama de flujo? En realidad se llama Grasset. Y un momento que Jesús me haya comentado algo, la R1 de V2 variable, ¿qué función tiene? En el circuito este que tengo aquí. Sí, claro, la R1, ¿qué función me comenta? ¿Qué función tiene la R1 que es variable? Estos amplificadores tienen unas características que se llama CMRR, que es factor de rechazo en modo común. Como es un amplificador diferencial, quiero que lo que tenga en la salida esté en función solamente de la diferencia de estas dos entradas. Para ello, no solamente por facilidad de cálculo, R2 tiene que ser igual a R2 y R1 tiene que ser igual exactamente a R1. Sabemos que la resistencia tiene sus tolerancias, aunque pongamos una resistencia de 1%, nunca va a ser exactamente igual. Luego, si quisiéramos ajustarlo, R1 debería ser variable y una de estas R2 también deberían ser variables. Si hago esto, si R1 es exactamente igual a si R1 de la parte inferior es igual a R1 de la parte superior y R2 es exactamente igual a la otra R2, la salida que tengo aquí es solamente diferencial. Esa era tu pregunta, Jesús. Vale, pues seguimos entonces. Aquí tendríamos el microcontrolador. Este microcontrolador, a quien le guste trastear, quien le guste ir aprendiendo, hay mucha información en internet sobre los microcontroladores basados en Arduino. Es muy fácil de programarlos. Bueno, es como todo, necesitas tu tiempo. O sea, necesitas tu tiempo y aquí entraríamos en la parte de programación. Cuando yo voy a realizar una programación, voy a tener dos problemas. Luego puedo tener averías software y puedo tener averías hardware. El problema de la avería muchas veces no es solucionarlo, es detectar dónde está la avería. Cuando yo tengo ya 1000 controladores, ya estoy programando, puede ser que me esté equivocando en el programa y tenga que depurar. Siempre es conveniente, cuando estoy haciendo una programación, ya sea en 1000 controladores o en pleces, que vaya poco a poco, que cada parte que haga la vaya comprobando y no lo deje todo para el final, porque si no será un problema detectar dónde están las averías. Todo esto, como se llama, averías software, todo eso se llama depuración del programa. Y está claro que también puedo tener un cable suelto, una derivación, un cortocircuito que también me puede dar problemas y hay que saber identificarlo. En cuanto si estuviésemos con mantenimiento, pues podría estropearse y debería detectar dónde está el problema, que es lo que está fallando en mi controlador, ha fallado alguna conexión externa, si es una máquina que va a estar en movimiento,
y yo he realizado las soldaduras, mucho cuidado con esas soldaduras mal hechas. Esas soldaduras mal hechas, para soldar también hace falta práctica. Y para soldar hace falta soldar y aplicar el calor adecuado. Si el calor adecuado no se aplica correctamente, o quemo la CP o quemo lo integrado, o puede dar lugar a una avería que es muy complicada de detectar. Una soldadura falsa puede estar haciendo conexión, y si ese circuito va a estar en una máquina que se mueve, por ejemplo en un vehículo, pues podría dar lugar a falsos contactos, y podría dar lugar a que esos falsos contactos introdujeran un 1 o un 0 y diera lugar a un error que fuera luego muy complicado de detectar. Os lo comento porque a mí me pasó en un coche que tuve un problema. Simplemente era un Faston. El Faston era simplemente hacía mala conexión, daba ceros y unos donde tocaba, y fue muy complicado encontrar dónde estaba la avería. La avería no era el problema, el problema era detectar dónde estaba la avería. Y por último pasaríamos a esa descripción pues, que veríamos en el autómata. Hay muchos autómatas. Aquí os he puesto un autómata intermedio 300-400 de Siemens. Sabemos que en Siemens podemos encontrar autómatas, por ejemplo, el 200, podemos encontrar el 300-400 como el que tenéis aquí, podemos encontrar el 1200, podemos encontrar el 1500, según trabaje con ellos y según el computador que tenga también, porque también puede alguien pensar, pues programa en TIA Portal o programa en Step 7, según el computador que tenga y la capacidad que tenga. Estos sistemas de programación, este software para programar, tiene propietario, es propiedad de Siemens. Para practicar el lenguaje de programación, me puedo descargar el Step 7 o el TIA Portal directamente de Siemens, y nos deja utilizarlo sin licencia, pues aproximadamente un mes. A partir de ese mes hay que comprar una licencia. Este es un autómata, un fabricante. Sabemos que tenemos otro fabricante de autómatas. Tenemos, por ejemplo, autómatas de la marca Onron, está la marca Celio. Hay otros autómatas, por ejemplo, que están incluidos dentro de variador de velocidad, como por ejemplo variadores web. Entonces, todo esto va a depender de qué. Todo este diseño va a depender de la aplicación. Está claro que si yo quiero realizar simplemente un temporizador de escalera, no voy a poner un 1500 para que me controle la escalera. Está en función de la aplicación que yo quiera realizar. Si quiero realizar el control de una escalera mecánica, junto con un variador, pues igual me conviene más trabajar con un variador de la marca web, que tiene integrado además un pequeño autómata para poder programar la detección de personas y el funcionamiento o la desconexión de la escalera si no hay nadie en la entrada. Todo esto que estamos hablando de entradas, salidas, cualquier automatización va a necesitar, y aunque incluso sea realizada con microcontroladores o sea realizada con lógica cableada, va a necesitar sensores. Va a necesitar sensores porque la automatización siempre necesita sensores. Los sensores producen realimentación, y esa realimentación también hay otra especialidad que trata de ella. Se llama sistema de regulación y control. Ese sistema de regulación y control lo que introducen es una realimentación de lo que se obtiene en la salida y lo compara con lo que tenemos en la entrada. Esto, que es así muy por encima, lo que da lugar a lo que realizamos nosotros en el proceso de aprendizaje. Nosotros, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos adquiriendo nuevos conceptos, estamos siempre actuando con realimentación, y en función de lo que estamos obteniendo vamos adaptándonos. Esos sistemas de realimentación dan lugar también a los estudios I+D, de desarrollo de inteligencia artificial, intentando imitar las neuronas naturales. Nos dice, sí, hay muchos tipos de autómatas. Entonces, de todas formas, lo que vamos a intentar hacer siempre es trabajar mediante programación. Me lo dice aquí, sirve para una rampa de transporte de cereales para una fábrica.
Claro que sí, o sea, todo va a depender de la selección que haga del tipo de autómata y de lo que necesite, entradas y salidas que necesite. Intentaremos siempre trabajar cuando estamos aquí dando un curso, un máster, de la forma más genérica, aunque nos centremos en un autómata, uno de los mejores es de Siemens, aunque nos centremos en un autómata, siempre intentaremos trabajar en COP, en diagrama de contactos. ¿Por qué? Porque además de que es una forma muy sencilla de implementar el Grasset, es una forma muy genérica donde solamente tendré que cambiar los nombres de las entradas y salidas para poder cambiar de un autómata a otro. El Grasset incluso lo puedo implementar en lógica cableada o incluso lo puedo implementar en qué? Lo puedo implementar con microcontroladores, porque aquí en el diagrama de contactos es lo que vamos a ver. Pero antes, por ejemplo, quería comentaros este sensor inductivo. Si nos fijamos aquí, este sensor inductivo, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene una bobina, recordamos la bobina a que es igual, la bobina a que es igual a permeabilidad, el número de espiras al cuadrado, sección y longitud. Una vez está diseñado este sensor, pues una vez está diseñado este sensor, ya no puedo variar el número de espiras, lo único que puedo variar es la permeabilidad, porque si acerco un metal, me varía esa permeabilidad y me varía, por lo tanto, la inductancia, y si estoy trabajando con corriente alterna, entonces sinusoidal, la reactancia me variará y el valor será 2pi f, 2pi por la frecuencia normalmente podría ser, por ejemplo, trabajando a kilohercios, y la inductancia. Por lo tanto, un circuito electrónico puede detectar esa variación de corriente y realizar una detección de ese metal. Es un sensor inductivo. Del mismo efecto, si utilizo el efecto capacitivo, tendré un sensor capacitivo. El inductivo detecta piezas metálicas y capacitivo piezas no metálicas. Por lo tanto, ¿qué necesitaría para una paramenta en automatización? Pues el autómata o un PLC. Autómata PLC lo mismo, a veces se conoce como PLC, o microcontrolador si la programación es programada. Contactores y relés auxiliares. Si la programación fuese cableada, necesitaría contactos auxiliares para realizar la automatización. Necesito sensores, pues interruptores, pulsadores, interruptores de posición, por ejemplo, finales de carrera, detectores fotoeléctricos, si estoy haciendo una barrera fotoeléctrica, inductivo si estoy detectando piezas metálicas, capacitivo si estoy detectando piezas no metálicas, ultrasonidos a veces se detectan, por ejemplo, para detectar niveles de líquidos o de posicionamiento, o incluso sabemos que el efecto Doppler está en función de la velocidad de desplazamiento, podemos incluso realizar detectores de variaciones de velocidad mediante efecto Doppler. ¿Para qué nos interesaría eso? Por ejemplo, para hacer, imaginar que estamos programando el control de un dron. Estamos programando el control de un dron y entonces queremos que ese dron detecte que, si por ejemplo falla la comunicación radioeléctrica con el dron, pues que el dron no caiga en picado, que el dron detecte, tenga un sistema propio de navegación que en función de sensores en 3 dimensiones, en este caso acelerómetros en 3 dimensiones, sea capaz de estabilizarse por sí solo y además como ha detectado que ha habido un problema de comunicación, sea capaz de volver a la base porque tenga un GPS y además mediante un detector de ultrasonido pueda detectar también la distancia a la que está cuando se está acercando al suelo para hacer un aterrizaje perfecto. Sería un ejemplo. Nos dice Ariel, los transformadores de corriente y de tensión en el sistema de potencia se consideran sensores. Sí, pero nosotros sabemos que los transformadores de corriente a tensión se realizan para medir de una forma sencilla, sin tener que cortar en los conductores la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es en realidad? Un sensor. Efecto Hall podría también detectarlo, pero en el caso si es alterna sería un sensor o un transformador. Yo si lo que quiero es sensar la corriente, podría considerarlo como un sensor. Estoy detectando, porque esa corriente que yo estoy detectando puede hacer que mi programación o mi automatismo se detenga o no. ¿Son aparatos de medición? Está claro que también son aparatos de medición. Lo puedo incluso tener en una pinza amperimétrica.
pero ese aparato de medición, por ejemplo, el sensor que hemos visto antes, el sensor lo utilizo, una bobina, lo puedo utilizar diseñando la aplicación como un sensor inductivo, pero también una bobina la puedo utilizar para realizar una comunicación inalámbrica diseñando un circuito, un emisor, por ejemplo, diseñando un emisor en una frecuencia determinada donde tendré un circuito resonante en LC. Entonces, depende de la aplicación, si esa transformador corriente-tensión lo tengo en un polímetro, está claro que estoy realizando una medida, pero si eso lo que estoy haciendo es sensar la corriente que tengo en una aplicación, por ejemplo en un motor, entonces puedo hacerlo trabajar como un sensor para que automáticamente me introduzca una protección y si hay sobrecorriente me pueda provocar una detección y además que el motor se pare para evitar una especie de sensor de magnetotérmico mediante ese sensor. ¿Entiendes, Jesús? O sea, las dos aplicaciones las tengo. ¿Vale? Y por último, bueno, lámpara de señalización. Por ejemplo, si tengo un robot que se está moviendo, pues tendré que realizar señalizaciones de que hay peligro, señalizaciones luminosas, acústicas, temporizadores. Si estoy con una programación, tanto en microcontrolador como con autómatas, esos temporizadores los tengo internamente. Si la automatización es cableada, entonces necesitaré temporizadores externos. Si, por ejemplo, un temporizador quiere un temporizador para el alumbrado de una escalera, pues no hace falta que busquen mucho más. Simplemente con un temporizador lo tendría. Microcontroladores también hay que tenerlos en cuenta, no hay que olvidarse de ellos, porque están teniendo cada vez unos precios más competitivos. Son muy económicos por ejemplo, microcontroladores, por ejemplo, como el Arduino Nano. Cuestan muy poco dinero y entonces puedo yo tener mucha potencia. No hay que olvidar nunca que no puedo conectar las entradas como los autómatas, no puedo conectar directamente la tensión así como así, tengo que adaptarlo porque tengo que tener en cuenta que en un autómata tengo diseñada la compatibilidad electromagnética y en un microcontrolador tengo que diseñarla yo, porque si no puedo tener ruidos. Relojes programables, variadores de velocidad, por ejemplo, variadores que os he comentado antes, variadores de web y muy importante, la comunicación. La comunicación es muy importante y es un tema tan importante que yo creo que es la que ha dado lugar al desarrollo de toda la tecnología basada en la electricidad, la electrónica y la informática. Recordar simplemente que nosotros, mediante la comunicación, mediante el lenguaje, hemos desarrollado la inteligencia. Pues de la misma forma, la electrónica, mediante la comunicación, se ha desarrollado. Al principio, la primera tecnología que había era la telegrafía con hilos en esas películas que vemos, esa telegrafía con hilos, donde ya en esa telegrafía con hilos teníamos las dos partes de cualquier automatización que podemos encontrar ahora. Teníamos el hardware, que era simplemente esas bobinas, esos pulsadores y ese cableado, ese era el hardware, pero eso no servía para nada si no tenía un software, y el software era el código Morse. Ese sistema de comunicación desarrolló esa primera tecnología, esa primera industria de comunicación que hizo que fuera avanzando debido a esa necesidad de comunicarse. Dio lugar a que aparecieran las comunicaciones, los sistemas de telegrafía sin hilos. Esos sistemas de telegrafía sin hilos luego dio lugar a que aparecieran los primeros amplificadores, en aquellos momentos eran válvulas. Se descubrió, se inventó la telefonía, entonces se inventó la radio a partir de esa comunicación y a mitad de los años del siglo pasado se desarrollaron los semiconductores. Esos semiconductores dio lugar a que todo lo que se había hecho antes con válvulas se pudiera minimizar en tamaño y en rendimiento y dio lugar a la electrónica analógica, digital y a los primeros autómatas. Hay que destacar, frente a las válvulas, un problema importante en los semiconductores, que no lo tienen válvulas y por eso todavía mucha gente quiere amplificadores de audio de calidad con válvulas. Es el ruido térmico. Un semiconductor genera más ruido térmico que una válvula de vacío. Cuando se desarrolló la electrónica, se quedó un poco también paralizada, más o menos hasta aproximadamente los años 90 del siglo pasado, hasta que apareció, ya sabéis qué, hasta que apareció Internet. Cuando apareció Internet, la tecnología volvió a seguir avanzando rápidamente y se desarrolló todo lo que estamos viendo ahora. La comunicación es la que en realidad está arrastrando a la tecnología.
a la que está arrastrando, se desarrollaron los teléfonos inalámbricos, los teléfonos móviles, y esos teléfonos móviles, junto con las aplicaciones que podemos encontrar ahora, sigue arrastrando la comunicación, todo este desarrollo tecnológico. Comunicación que también tenemos que tener en cuenta en nuestros sistemas automatizados. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar conexiones, sobre todo en grandes industrias, tenemos que manejar mucha información y es lo que da lugar a lo que se denomina a una pirámide que esa pirámide es la que da lugar a que tenemos lo que sensores, por ejemplo, que se denominan sensores de campo, están todos conectados entre sí. Por ejemplo, si nosotros conectamos entre sí simplemente cableando, entonces vamos a tener un problema de ruido y un problema de cableado. Importante, además, tenerlo en cuenta a la hora del mantenimiento. Se desarrolla un bus que se denomina ASI y a partir de 2 hilos yo puedo mandar toda esa información. Necesitaré una electrónica que separe luego esa información, el maestro y esclavo del bus ASI. Conectaré sistemas con otros protocolos, a recordar lo que os he comentado del Morse, hardware y software. Protocolo es el software y el hardware es la parte física. Otros protocolos, por ejemplo, Modbus, por ejemplo, MPI, por ejemplo, Profibus, que estarán basados en comunicación diferencial, como os he comentado antes, a 2 hilos para evitar ruidos. Y utilizará un sistema que se llama 485, ¿vale? Entonces, todo esto es muy amplio también. Y aquí, por último, os comento, por ejemplo, una pequeña introducción de una programación con COP. Esa programación con COP, fijaros que aquí en este caso, en el 300-400, pone AWL. Intentamos evitar, para hacerlo genérico, hablar de esa programación AWL porque simplemente AWL es particular de Siemens para 300-400, pero no para Onron, mientras que la programación en COP, ladder o diagrama de contactos es genérica. Simplemente si estuviera haciendo esta programación para Onron, solo tendría que cambiar en la numeración de las entradas. Y todo esto es lo que viene, todo esto viene en realidad de la programación de diseño basado en ese Graph para esa automatización que os he comentado. Y esta ha sido esa pequeña introducción de esa justificación que os he podido comentar que tenemos aquí en la sesión que hemos analizado esta tarde. ¿Alguna cuestión? ¿Tenéis alguna cuestión antes de finalizar? Sí, me preguntan si sobre el sistema bifásico sabes algo. Antes, cuando tenía que, por ejemplo, conectar un motor trifásico con 2 fases solamente, pues podía surgir un problema. A veces se solucionaba con un condensador. Ahora no os recomiendo solucionarlo con un condensador, porque ya os he comentado, los variadores de velocidad son muy económicos y funcionan muy bien. Tengo variadores de velocidad que me convierten la corriente monofásica en corriente alterna trifásica. Entonces, lo que os recomiendo directamente es un variador de velocidad con entrada monofásica y salida trifásica. Recordad que variador de velocidad lo primero que hace es convertir la corriente tipo fuente conmutada, la corriente continua, alterna, la convierte en corriente continua, ya sea monofásica o ya sea trifásica o ya sea bifásica. Tengo unos semiconductores que me convierten la alterna en continua. Y a partir de ahí mi circuito interno genera la tensión que yo quiero. Ventaja que tiene al hacer eso es la reducción del tamaño del transformador, porque trabajas a una frecuencia superior, 20 kHz. Es como si troceara la señal alterna en pulsos muy estrechos. Entonces consigo que trabaje el transformador a una frecuencia elevada, por ejemplo 20 kHz, pero la unión de todos esos pulsos me da los 50 o los 60 Hz de la red. Lo que consigo hacer es que esa transformación esté funcionando mediante núcleos de ferrita, porque está trabajando a una frecuencia superior, no con núcleos de hierro que ocupan más y pesan más. ¿Alguna otra cuestión? Sí, dice Jesús, sistema en México han tenido problemas con saber cómo se calcula la potencia en vatios, pero si tienes problemas, ya que te comento, tenéis variadores de velocidad muy económicos. Marca, si queréis, aparte de que te podéis encontrar de Siemens, por ejemplo, de la marca, lo comento aquí. Mira, marca web. Son unos variadores de velocidad muy económicos que tienen entrada monofásica y tienen salida trifásica y es lo que os he comentado, que además tienen un autómata incorporado cuyo software es libre y además puedo programar pequeñas aplicaciones, por lo tanto es totalmente autónomo.
No necesita un autómata para controlarlo. Sí, aunque tenga 220, ya sabéis que los variadores de velocidad están basados en fuentes conmutadas. Como están basados en fuentes conmutadas y tienen un circuito interno, que entonces permiten un elevado intervalo de funcionamiento, de entrada, tanto en tensión como en frecuencia. Eso lo podéis comprobar simplemente mirando las características del cargador de un teléfono móvil. Fijaros, en un teléfono móvil, ahora el cargador nos pone una amplia gama, un amplio intervalo de tensión y frecuencia. Los cargadores de teléfonos móviles de hace 10, 15 años no ponían eso y eran además tenían una fuente de alimentación mucho más grande. Antes eran fuentes lineales y ahora son fuentes conmutadas. Gracias, profesor. Ujú. Samuel, voy a tomar la palabra en este momento. Sí tenemos esa parte de esa formación. Si quieres, vas a visitar www.eadic.com y allí en la oferta formativa vas a poder saber un poquito más acerca de la oferta formativa de ADIC. Como les comenté al inicio, tenemos el máster, tenemos diplomados y también tenemos cursos cortos. Entonces los invito a que exploren un poquito la oferta formativa nuestra y de esta manera pues determinen qué es la formación que ustedes quieren tener. Doctor Antonio, muchísimas gracias. Vale, pues nada, pues un saludo y buenas tardes.